Hoy toca hablar de el título de este trabajo, aportes sobre la experiencia personal con la conciencia inspirada. Es un estudio sobre el tema. Hoy vamos a hablar de la inspiración, pero vamos a comenzar por el tema de la memoria y los distintos niveles de trabajo de la conciencia. En todos los casos, además de los sentidos internos y externos, está la memoria trabajando en la conciencia. Así que intentaremos ver cómo es el vínculo con cada nivel de trabajo de la conciencia y cómo se expresa en imágenes y o en acciones esta relación. Está claro que en todos los casos, todo lo que se manifiesta en el espacio de representación es precisamente la representación de un dato o de un contenido de memoria movilizado por algún estímulo recibido por vía de alguno de los sentidos internos o externos, puesto que no puede representarse algo sin su información almacenada, que permite identificar y estructurar la percepción de que se trata. Si no hubiera memoria, no habría reconocimiento de lo que se percibe y por tanto no había estructuración por parte de la conciencia. Sería un caos. Veamos entonces el trabajo del nivel de sueño. Podemos estudiarlo en los sueños paradojales, en los que las imágenes, representaciones de memoria se comportan de un modo diferente, por ejemplo, a la vigilia, según las posibilidades que permite el modo particular de estructurar que tiene la conciencia en ese nivel al que llamamos onírico. En ese nivel es posible y hasta probable que nos veamos caminando y tomados de la mano con nosotros mismos cuando teníamos, por ejemplo, 8 años, cosa que por otro lado es imposible que suceda en vigilia. Vemos entonces cómo la conciencia, según su nivel de trabajo, traduce plásticamente los datos de memoria en función de las posibilidades que da el particular modo de estructurar que propone ese nivel de trabajo, el nivel de trabajo en el cual está la conciencia en ese momento. Obviamente, ese modo de estructurar es útil para ese nivel, pero no lo es, por ejemplo, para moverse en vigilia, como sería el caso del sueño y la vigilia. Un querido amigo con quien estoy haciendo un trabajo para el cual es necesario definir un punto de vista, comentó en una reunión que compartimos hace un par de días que al despertar ese día que nos reuníamos, ya en semisueño, le había venido a la cabeza una frase alegórica, poética, y a lo que podía pasar, una frase alegórica, poética, en la que relacionaba los mensajes en una botella, el mar y lo que podía pasar a quien encontrara esa botella con ese mensaje. Al reflexionar en la reunión sobre esa imagen alegórica, cae en cuenta que en realidad la interpretación que hacía de esa manifestación en su cabeza le permitía definir el punto de vista sobre el trabajo que compartíamos y que no había logrado definir. Es decir, encontró en semisueño la respuesta y en una alegoría. Como verán, la representación en el nivel de sueño en la conciencia de mi amigo fue en los términos posibles de estructuración de ese nivel,
es decir, una imagen alegórica. Y luego, ya en vigilia, al ponernos, al tratar de definir cuál era el mensaje, surgió la traducción que mostraba que esa frase, revelada en su cabeza, era la respuesta que buscaba a su pregunta sobre cuál es el punto de vista que necesitaba agregar a su trabajo. Aquella búsqueda, claro que no fue por vía racional o lógica, como encontró la respuesta que buscaba. Y obviamente fue su conciencia en el nivel de semisueño la que hizo una vinculación completando el acto de búsqueda entre la pregunta lógica, racional y los elementos alegóricos y o poéticos que completaban ese acto de búsqueda de modo no lógico y quizás podríamos decir supralógico, más allá de la lógica. En una relación de datos no habitual y no razonada por la vigilia. En este caso, en el nivel de semisueño, la estructuración es bastante similar, aunque entiendo que no igual a la del nivel de sueño. Hay entre ellas alguna diferencia. Para reconocer esto, basta con ver, por ejemplo, que muestra la cercanía de ambos niveles, sueño y semisueño. También su diferencia la podemos ver en alguna experiencia de este tipo que seguramente habrán tenido alguna vez. Estaba durmiéndome y soñando que se me venía encima un tren. Me despertó el salto que pegué en la cama, levantando los brazos para protegerme. Este tipo de reacción no se da en el nivel de sueño, porque de otro modo estaríamos cada vez que soñamos con imágenes despertándonos, cosa que habitualmente no ocurre. Así, llegamos a la vigilia. En ella, las representaciones construidas con materiales de memoria se estructuran de un modo diferente. Y al que habitualmente, a ese modo diferente, habitualmente lo llamamos real, como si las estructuraciones de los otros niveles, sueño y semisueño, en este caso, fueran irreales o no fueran reales. Este modo de estructurar es el que permite a la conciencia operar en el mundo por intermedio del cuerpo. En este nivel se desarrolla el pensamiento lógico, el raciocinio al que se atribuye la calidad de herramienta para comprender el mundo y es el que permite el desarrollo de la ciencia y la técnica y motoriza el desarrollo de la ciencia y de la técnica y motoriza o ha motorizado hasta hoy la mayoría de los progresos logrados en mejorar las condiciones de vida de nuestra especie humana, humanizando la naturaleza y dejando energía libre para otras aventuras. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, de acuerdo a mi mirada. Sin embargo, la razón, como herramienta de comprensión, ha mostrado sus límites. Poco a poco, nuestra especie se va adentrando en un nivel de conocimiento y experiencia cada vez más especializado, en el cual no todas las respuestas parecen estar al alcance de la razón y la lógica. Eso es lo que está sucediendo. Sucede que también en vigilia e incluso en medio de actividades rutinarias y cotidianas, en algunos momentos suele interrumpir la inspiración, uniendo de un modo no lógico objetos de conciencia y dando
respuesta a búsquedas a veces existenciales, a veces importantes, aunque sean circunstancialmente. Entiendo que el aprendizaje y experiencia, que la conciencia humana va camino, entiendo, por aprendizaje y experiencia, que la conciencia humana va camino a constituir en ella un nuevo nivel de trabajo. Me refiero a la conciencia de sí, un nivel por encima de la vigilia, en la cual hemos visto que sus manifestaciones más notables son los estados de éxtasis, arrebato y reconocimiento, propios de la conciencia de sí. En mi experiencia, la aparición de estos estados está vinculada con la sensación previa de un algo que bulle adentro nuestro y que no alcanzo a definir y pugna por manifestarse. Y luego, al producirse la experiencia, notoriamente se está en presencia de una manifestación diferente en los registros del tiempo y del espacio, entre otras alteraciones de las percepciones internas y externas, si tomamos como parámetro a las percepciones en vigilia. En todo caso, parece no estar en contacto con una realidad diferente. En realidad, lo que puse es, en todo caso, parece uno estar en contacto con una realidad diferente a la de la vigilia en ese momento. Las caídas en cuenta, las comprensiones y las experiencias que se viven en esos estados son notoriamente diferentes a lo habitual en el estado anterior de vigilia y no siempre son reconocidas o correctamente interpretadas por el individuo. En estos niveles se dan las mejores expresiones artísticas, los mayores descubrimientos de las ciencias y las más profundas expresiones de la mística. En mi caso particular, soy una persona común y corriente. No tengo ninguna habilidad especial que destaque ni en el plano artístico, ni en el científico, ni en el místico. Sin embargo, y comparando con etapas anteriores de mi vida, puedo decir con certeza que la cantidad de contactos con la aspiración en mí ha producido exponencialmente, indudablemente, y comparando con etapas anteriores de mi vida, puedo decir con certeza que la cantidad de contactos con la inspiración en mí ha crecido exponencialmente. Indudablemente, este no se debe a ninguna facilidad especial que pueda atribuirme. Y al reflexionar sobre el momento histórico en que me toca vivir y sobre el conjunto humano al que he unido mi destino, el siloísmo, y las herramientas que me ha aportado, me queda claro que las inspiraciones con las que tomo contacto con frecuencia son producto de los ámbitos de relación y proceso creados por la acción de forma, cuando no se la dificulta, de nuestros trabajos y propuestas en un contexto favorable histórico que apunta en la misma dirección. El mundo va en esa dirección. Me resulta evidente que en la medida que superando nuestras diferencias internas, me refiero a la gente nuestra, y poniendo toda nuestra energía y sapiencia en la dirección correcta, contribuiremos a la creación y multiplicación de ámbitos de inspiración para todos los seres humanos, que es nuestra intención. Creo que a estas alturas del tema
es conveniente que haga mi definición de qué entiendo por inspiración. Llamo inspiración a un particular modo de estructurar los datos tomados de la realidad de un modo que, no siendo lógico ni racional, parece provenir desde más allá de la lógica y la racionalidad y aporta respuestas a búsquedas en general de cierta profundidad y que se expresan según el nivel de trabajo de la conciencia en ese momento. De modos alegóricos, que son esos en los que se expresa la inspiración, de modos alegóricos, caídas en cuenta, comprensiones súbitas y otras múltiples formas que aportan una inefable sensación de apertura y contacto con otra realidad. Eso es para mí la inspiración. Dice Apuntes de Psicología en su página 323. La conciencia inspirada es una estructura global capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la filosofía, la ciencia, el arte y la mística. De eso es de lo que estoy hablando. Así que, simplificando, podemos decir que la conciencia inspirada es una estructura de conciencia que, como si fuera un color, tiñe todo el trabajo de la conciencia como una especie de fondo de pantalla e irrumpe en niveles y estados de conciencia, perturbándolos y tiñéndolos con su particular color. De ese mismo modo operan también otras estructuras de conciencia, como es el caso de la conciencia angustiada, o de la conciencia nauseada, o de la conciencia emocionada, etc. Finalmente diremos que esta estructura global, que pasa por diferentes estados y niveles, parece responder a un propósito, como sí lo explica en Apuntes de Psicología, página 324. Esto último es evidente, dice él, cuando la conciencia inspirada responde a una intención presente o, en algunos casos, cuando responde a una intención no presente, pero que actúa copresentemente. Queda claro que, dado que la conciencia puede funcionar como una estructura de conciencia, es decir, con un teñido de toda la conciencia de un determinado color, es posible entonces para el operador elegir, seleccionar qué tipo de estructuración decide para su conciencia y las herramientas para llevar adelante tal elección pasan a ser su predisposición, su intención, su aspiración de futuro, en fin, su propósito mayor o menor, que en definitiva es el que marcará el rumbo de su vida a futuro. Cierro esta mirada con una frase que expresa de algún modo mi vínculo y mi intención con respecto a la inspiración. La sincronía conjunta se experimenta cuando uno está y hace lo que el alma siente que es donde quiere estar y hacer. Vuelvo a leer. La sincronía conjunta entre la conciencia y la inspiración se experimenta cuando uno está y hace lo que el alma siente que es donde quiere estar y hacer. Esta frase me la dijo Gerardo Domínguez, mi hijo mayor.
Está escrito desde el 7 de agosto del 2020.